El polvo de Texas flotaba en el aire de la oficina del abogado, tan denso que parecía sofocar la pálida luz que entraba por la ventana. El sol de 1885 castigaba la tierra allá afuera, y el calor invadía la sala, mezclándose con el olor a papel viejo y cuero raído. Ethan, un hombre forjado por la brutalidad de la guerra, sentía el sudor correr por su nuca, pero su rostro permanecía como una máscara de indiferencia cínica. El traje gastado que llevaba era un frágil disfraz para el exsoldado de 1900 caballería que había debajo, cuyos ojos ya habían visto más muerte de la que la mayoría de los hombres verían en 10 vidas. Estaba allí por una única razón: escuchar los términos que lo liberarían de ese lugar, el dinero de la venta del rancho de su padre, un hombre al que consideraba un soñador fracasado. El abogado, un hombre pequeño y nervioso, carraspeó, se ajustó los lentes y leyó la cláusula que lo cambiaría todo. La totalidad de la propiedad, el rancho Estrella Fugaz, será suya, con una única e irrevocable condición: que usted asuma la tutela legal y la crianza de la niña Apache conocida como Luz de la Mañana. El silencio que siguió fue más pesado que el propio calor. La mandíbula de Ethan se trabó y la mano que reposaba sobre su rodilla se cerró en un puño tan apretado que los nudillos se le pusieron blancos. Sus ojos, antes vacíos, ahora ardían con una furia fría, un reflejo de las llanuras áridas que tanto despreciaba. La humillación era palpable. No era solo la pérdida del control, sino la naturaleza de la cadena con la que su padre lo había atado desde la tumba. Criar a una niña era una debilidad, un lazo que había jurado nunca más tener. Peor aún, una niña Apache, uno de los salvajes a los que había pasado años cazando, el pueblo al que culpaba por haber vaciado su espíritu. El abogado se echó ligeramente hacia atrás en su silla, intimidado por la tormenta contenida en la mirada de Ethan. Fue entonces cuando la frase memorable, un susurro cargado de desprecio e incredulidad, se escapó por entre sus dientes apretados, sellando su destino: una herencia de polvo y una salvaje. Si casos emocionantes como este te fascinan, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia. Nos gustaría saber hasta dónde llegan nuestras narrativas, así que comenta abajo de qué ciudad y país nos estás viendo. El regreso al rancho fue un viaje a través del propio infierno personal de Ethan. Cada kilómetro de tierra seca y agrietada parecía un espejo de su alma, endurecida y estéril. El viento levantaba el polvo rojo, que se adhería a su piel como un sudario, mientras el olor a tierra muerta invadía sus pulmones. Veía el ganado flaco, huesudo, vagando en busca de un pasto que no existía, y los pozos casi secos, bocas hambrientas en el suelo. Este no era un hogar, era la materialización del fracaso de su padre, una prisión de polvo y huesos de la que necesitaba escapar. La condición del testamento resonaba en su mente, no como una responsabilidad, sino como la última broma cruel de un hombre al que nunca comprendió. No veía la promesa de una herencia, solo el peso de una cadena que lo ataba al epicentro de su amargura y soledad. Al llegar a la casa principal, una construcción de madera que crujía bajo el sol implacable, la vio. Luz de la Mañana estaba sentada en los escalones del porche, pequeña e inmóvil, como una estatua esculpida en silencio. Su cabello negro y lacio caía sobre sus hombros, y sus ojos oscuros y profundos lo siguieron, sin parpadear mientras él desmontaba. No había miedo en ellos, solo una observación antigua y penetrante que lo desconcertó. En sus manos pequeñas sostenía firmemente un amuleto de madera, un pájaro toscamente tallado, la única señal de una vida interior que se negaba a compartir. Ethan desvió la mirada sintiéndose un intruso. Ella no era una niña llorona o asustada, era una fortaleza silenciosa, un enigma viviente dejado en su camino como un obstáculo insuperable. De dentro de la casa surgió Elena, el ama de llaves. Su rostro, surcado por arrugas que contaban historias de lealtad y pérdida, mantenía una expresión neutra, pero sus ojos veían a través de la armadura de Ethan. Era una mujer de pocas palabras, una presencia constante que había servido a su padre durante décadas y que ahora lo evaluaba con una sabiduría silenciosa. «El polvo está más fuerte este año», dijo ella,
su voz tranquila contrastando con la tormenta en el pecho de él. Su padre diría que es la tierra llorando, esperando la promesa de la lluvia. No era un saludo, sino una prueba, una forma de recordarle un lenguaje de esperanza que él había olvidado hacía mucho tiempo. Elena era la guardiana de las memorias de aquel rancho, y Ethan supo, instintivamente, que ella era el puente hacia el doloroso secreto que lo ataba a ese lugar. 2 días después, la amenaza cobró nombre y rostro. Josiah Blackwood llegó en una carroza que desafiaba el polvo con su elegancia arrogante. Un hombre corpulento, con una sonrisa grasienta y ojos pequeños y crueles, representaba todo lo que Ethan despreciaba, la codicia disfrazada de progreso. Blackwood ofreció sus condolencias con una falsedad transparente, sus ojos evaluando la propiedad en ruinas con un brillo de avaricia. Su padre era un buen hombre, pero un soñador, dijo, su voz un gruñido suave. Esta tierra necesita mano dura. Véndemela, Ethan. Te daré un precio justo para que puedas dejar esta carga atrás. La oferta era un insulto, y la mención de la carga, mientras miraba de reojo hacia el porche donde estaba luz de la mañana, dejó en claro que conocía la condición y planeaba usarla en su contra. Los días que siguieron estuvieron tejidos con un silencio hostil y pesado. Ethan se movía por la casa y el rancho como un fantasma furioso, dando órdenes cortas a Elena e ignorando por completo la presencia de luz de la mañana. Para él, ella era menos que una persona, era un objeto, la personificación de la cláusula que le impedía ser libre. Se negaba a llamarla por su nombre, a encontrar su mirada. La niña, a su vez, respondía con una resistencia pasiva y poderosa. Lo observaba desde lejos, sus ojos siguiendo cada movimiento tenso, cada gesto frustrado. Su quietud no era sumisión, sino un juicio silencioso que lo irritaba cada vez más. La casa, demasiado grande para los tres, se convirtió en un campo de batalla de voluntades, donde lo no dicho gritaba más fuerte que cualquier palabra. El primer viaje al pueblo de Crockett fue una demostración pública de su nuevo calvario. Mientras caminaba por la polvorienta calle principal, con luz de la mañana a unos pasos detrás, las miradas lo siguieron como buitres. Las conversaciones cesaban, reemplazadas por susurros venenosos que el viento llevaba hasta sus oídos. Amante de indios, tan loco como su padre. Uno de los matones de Blackwood, parado frente al salón, escupió en el suelo cerca de los pies de la niña, un acto de desprecio calculado. La rabia subió por la garganta de Minonetzento, y tan caliente y amarga. No era por ella que sentía furia, sino por sí mismo, por la humillación de estar encadenado a esa salvaje, por tener su reputación manchada por la extraña herencia de su padre. Agarró los suministros y salió del pueblo sin decir una palabra, mientras la hostilidad de la comunidad se cerraba a su alrededor. Esa noche, mientras Ethan limpiaba su arma en el porche, Elena se acercó llevándole un vaso de agua. Su padre no estaba loco, dijo suavemente, rompiendo el tenso silencio. Él era un hombre que entendía el lenguaje de la tierra. Aprendió de los apaches a encontrar agua donde todos solo veían piedra. Siempre decía que tenía una deuda de honor, una promesa que valía más que cualquier oro o ganado. Las palabras de Elena eran semillas de duda plantadas en el suelo endurecido de la certeza de Ethan. Siempre había visto a su padre como un fracasado idealista, pero la mención de una deuda de honor sugería algo más, una fuerza y un código que él, el soldado, supuestamente debería entender, pero que ahora parecía un concepto extraño e incómodo. La respuesta de Blackwood a la silenciosa negativa de Ethan a vender no tardó en llegar. Una mañana, el aire se llenó de un olor químico y nauseabundo. El pozo más al norte, el que aún contenía un hilo de agua, estaba contaminado, la superficie cubierta por una película aceitosa y mortal. Algunos becerros que bebieron de allí ya temblaban, con espuma en las comisuras de la boca. Ethan supo que era obra de Blackwood, un sabotaje cruel para acelerar su ruina. Cabalgó hasta el pueblo, arrastrando al sheriff cómplice hasta el lugar, pero el hombre, cuyo salario era pagado por la generosidad de Blackwood, simplemente se encogió de hombros. Parece mala suerte, Ethan. La sequía hace cosas raras con el agua. El aislamiento era total. La ley no estaba de su lado.
Estaba solo, con el rancho muriendo a su alrededor. Una noche, un sonido siseante lo despertó. Al encender el candil, vio un alacrán de lino y desierto, con la cola arqueada y lista para atacar, a pocos centímetros del pie descalzo de Luz de la Mañana, que dormía en un colchón improvisado en el suelo. Sin pensar, Ethan reaccionó con la velocidad de un soldado. Su bota aplastó a la criatura de un golpe rápido y violento. El ruido despertó a la niña, que se sentó abruptamente. Por primera vez, él vio algo más allá de esa fachada estoica. Sus ojos estaban muy abiertos, no por el miedo al alacrán, sino por el eco de un terror mayor. Por un segundo, su máscara cayó, y él no vio a una salvaje o una condición del testamento. Vio a una niña asustada, pequeña y vulnerable en medio de la noche. Fue un destello fugaz, pero rompió algo dentro de él. Con el agua convirtiéndose en una cuestión de vida o muerte, la desesperación comenzó a instalarse. Ethan pasaba los días cavando pozos de prueba, encontrando solo tierra seca y polvorienta. Fue entonces cuando Luz de la Mañana, que lo observaba en silencio, caminó hacia una parte rocosa del terreno que él siempre había ignorado. Allí, creciendo tercamente entre dos piedras, había una pequeña flor morada del desierto. Tocó los pétalos con la punta de los dedos y luego señaló el suelo justo debajo. Su mirada era insistente, desprovista de duda. Ethan sintió una oleada de irritación, pero la imagen de la flor, una señal de vida improbable en medio de la muerte, lo hizo dudar. En contra de todo su escepticismo y prejuicio, tomó la pala, impulsado por un último hilo de esperanza. Desesperada, cavó con una furia reacia, el sol quemándole la espalda, esperando con cada palada de tierra demostrar que la superstición de la niña era inútil. Pero entonces la tierra se humedeció, su corazón se aceleró, cavó más hondo, y la pala finalmente encontró lodo. Pronto, un pequeño charco de agua limpia y fresca comenzó a brotar del suelo, un milagro líquido en el corazón del desierto. Era un manantial escondido, un secreto que la tierra solo revelaba a quien sabía escuchar. Ethan se quedó quieto, sin aliento, mirando del agua a la niña que observaba desde lejos. Ella no sonrió ni mostró triunfo, solo asintió levemente, como si fuera el resultado más natural del mundo. En ese momento, ella no era su prisionera, era la clave para la supervivencia de ese lugar. En los días siguientes, la dinámica entre ellos cambió sutilmente. El silencio ya no era tan hostil, sino que estaba lleno de una nueva y extraña conciencia. Una tarde, la vio luchando por peinarse el cabello, lleno de nudos por el viento y el polvo. Movido por un impulso que no comprendía, se acercó. «Déjame», gruñó, más como una orden que como una oferta. Con sus manos grandes y callosas, acostumbradas a sujetar riendas y rifles, intentó torpemente trenzar los finos y oscuros cabellos. El gesto fue increíblemente íntimo y torpe. Ella permaneció completamente inmóvil, y la cercanía forzada era una tortura para ambos. Pero en ese intento desmañado de cuidado, una barrera invisible y poderosa se deshizo, dejando tras de sí una vulnerabilidad compartida. La noticia del descubrimiento de agua viajó rápido, y la resiliencia de Ethan enfureció a Josiah Blackwood. El varón del ganado decidió que el sabotaje sutil no era suficiente. Cambió de táctica, atacando la reputación de Ethan con una crueldad calculada. En el pueblo, esparció un nuevo veneno. La niña Apache era una bruja, una pagana que había maldecido la tierra, y la sequía era un castigo divino por su presencia. El miedo y la superstición se extendieron como fuego en pasto seco. El dueño de la tienda de repente se negó a venderle provisiones a crédito a Ethan. Las familias que antes lo saludaban ahora se apartaban cuando él pasaba. Él y la niña estaban completamente aislados, convertidos en parias en una isla de polvo, rodeados por un océano de odio. Viendo la crueldad del cerco cerrarse, Elena decidió que era la hora de la verdad. Una noche, sentados a la luz parpadeante de una vela, finalmente contó la historia completa. Años antes, durante una nevada inesperada, el padre de Ethan se había perdido en las colinas. Fue el padre de Luz de la Mañana, un cazador apache llamado Águila Solitaria, quien lo encontró y lo refugió en su tipi, salvándole la vida.
pero Águila Solitaria enfermó gravemente por el frío y murió días después. Su padre no estaba protegiendo a una extraña, Ethan, dijo Elena con la voz entrecortada. Estaba pagando una deuda de vida. Le juró al hombre moribundo que cuidaría de su única hija, como si fuera suya. Proteger a Luz de la Mañana no era caridad, era lo único que le daba paz a su alma. La revelación golpeó a Ethan como un golpe físico. La imagen que tenía de su padre, el soñador, el fracasado, se hizo añicos, reemplazada por la de un hombre de honor inquebrantable, un hombre que entendía que ciertas deudas se pagan con la propia vida. Miró al otro lado de la habitación, donde Luz de la Mañana dormía, con el pequeño amuleto de pájaro a su lado. Ya no era una condición, una carga o la hija de un salvaje. Era el legado vivo de su padre, el símbolo de una promesa sagrada. En ese instante la lucha por el rancho dejó de ser sobre dinero o escape. Se transformó en una batalla para defender lo único de valor que su padre le había dejado, su honor. Y por primera vez, Ethan sintió algo que creía muerto dentro de sí, un feroz e inquebrantable instinto de proteger a esa niña. La noche cayó sobre el rancho con una serenidad engañosa. Por primera vez, un atisbo de paz parecía haber encontrado el camino hasta ellos. Sentados a la mesa de la cocina, la luz del candil arrojaba un cálido brillo sobre los tres rostros improbables. Ethan, Elena y Luz de la Mañana comían en un silencio cómodo, roto solo por el sonido de los cubiertos. Ethan observó a la niña que ahora lo miraba sin el desafío de antes, con una curiosidad incipiente. Sintió un impulso extraño y, sin pensar, le extendió un trozo de pan de su propia porción. Ella lo aceptó, y una minúscula, casi imperceptible, sonrisa asomó a sus labios. En ese momento, el peso del testamento pareció disolverse, reemplazado por algo más ligero, algo que se asemejaba peligrosamente a un lazo. Pero afuera, la oscuridad era absoluta y el viento susurraba promesas de violencia, un presagio de que esa paz era solo la calma antes de la tormenta final. La tranquilidad fue destrozada por un sonido bajo y distante, un temblor en la tierra que creció rápidamente hasta convertirse en un trueno ensordecedor. Una estampida. El ganado, lo poco que les quedaba, corría en pánico ciego, sus ojos salvajes reflejando una amenaza invisible en la noche. Ethan salió corriendo, con el arma en la mano, sabiendo que aquello no era natural. Fue entonces cuando llegó el olor, agrio y hambriento. Humo. En el horizonte, más allá del corral, una línea naranja danzaba contra el cielo negro, creciendo con una velocidad aterradora. El plan de Blackwood se revelaba en toda su brutalidad. La estampida era la distracción, una ola de caos para enmascarar el verdadero ataque. El fuego, su verdadero ejército, marchaba implacablemente sobre la tierra seca, hambriento por devorar el rancho y todo lo que representaba. Las llamas se extendieron con la furia de un demonio, alimentadas por el pasto reseco y el viento inclemente. El granero, el corazón de madera del rancho, que albergaba sus herramientas, los granos preciosos y los caballos, fue el primero en ser engullido. El sonido era un rugido infernal, una sinfonía de crujidos y estallidos, mientras la estructura sucumbía al calor. Las chispas volaban como estrellas malignas, incendiando todo lo que tocaban. El aire se volvió espeso e irrespirable, una mezcla sofocante de humo y olor a madera quemada. El fuego no era solo un arma, era la personificación misma de la codicia de Blackwood, una fuerza de la naturaleza corrompida para borrar la existencia de Ethan y apagar la promesa que ahora luchaba por proteger. Era un infierno en la tierra, pintando el cielo, nocturno con tonos de desesperación y destrucción, mientras Ethan luchaba desesperadamente por liberar a los caballos atrapados en el granero en llamas. Las siluetas emergieron de la oscuridad, recortadas contra la luz anaranjada del incendio. No eran vecinos que venían a ayudar, eran los pistoleros de Blackwood con rifles en mano y sonrisas crueles en sus rostros. El primer disparo rasgó el aire, la bala zumbando cerca de la cabeza de Ethan, haciéndole tirarse al suelo para protegerse. La lucha por la supervivencia del rancho se transformó en un abrir y cerrar de ojos, en una lucha por su propia vida. El caos del fuego y del ganado en pánico
ahora tenía un enfoque letal. No estaban allí para asustarlo, estaban allí para asegurarse de que él y la herencia salvaje fueran reducidos a cenizas junto con el resto de la propiedad. En medio del pandemonio de disparos y llamas, Luz de la Mañana permaneció en el porche, paralizada. Para ella, el fuego no era solo un peligro físico, era un portal al pasado, al día en que todo le fue arrebatado. El rugido de las llamas era el mismo rugido que había consumido su aldea. El olor del humo era el mismo que había asfixiado a sus padres. Sus ojos, antes tan vivos y observadores, se volvieron vidriosos y vacíos, viendo solo las imágenes aterradoras de su memoria. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, pero no podía moverse, atrapada por cadenas invisibles de trauma. El fuego de Blackwood había encendido un infierno mucho más antiguo y profundo dentro de ella, y su espíritu estaba siendo quemado vivo por segunda vez, dejándola catatónica e indefensa. Ethan la vio desde el otro lado del patio, una pequeña figura inmóvil, rodeada de muerte y destrucción. Los disparos de los matones lo mantenían atrapado detrás de un abrevadero de madera, y las llamas del granero que se derrumbaba se acercaban peligrosamente a ella. Una elección brutal se le presentó en una fracción de segundo: huir, salvarse a sí mismo como siempre había planeado, o correr a través del fuego y las balas por ella. En ese instante, el cinismo que lo había definido durante tanto tiempo se desintegró. No vio una condición, una carga o una salvaje. Vio a su hija, una ola de furia protectora, más caliente que las propias llamas, lo consumió. Luz de la Mañana, gritó, su nombre rasgando su garganta, no como una orden, sino como una oración desesperada. Se lanzó hacia adelante, corriendo en zigzag, mientras las balas levantaban polvo a sus pies. El calor era insoportable, pero no lo sentía. Su único universo era la niña congelada en el tiempo. Al alcanzarla, la agarró, pero ella no reaccionó, perdida en su pesadilla. Luz de la Mañana, mírame, gritó, sujetándole el rostro. Ese fuego murió, ese no es el tuyo. Este fuego es nuestro y vamos a cruzarlo juntos. Su mano fue hasta el cuello de ella y arrancó el amuleto del pájaro de madera, poniéndolo a la fuerza en su palma. Sujeta esto, siéntelo, estoy aquí. El tacto de la madera familiar en su piel, la urgencia en la voz del hombre en quien había llegado a confiar, finalmente perforó el velo del terror. Sus ojos parpadearon, enfocándose en él, y entonces agarró su mano con fuerza. Después de llevarla a la relativa seguridad de la casa con Elena, Ethan regresó a la Noche de Fuego, movido por una furia helada. Encontró a Josiah Blackwood cerca de la puerta principal, observando la destrucción con una sonrisa de satisfacción, como un rey inspeccionando su carnicería. La visión del hombre rompió el último vestigio de control en Ethan. Lo atacó con la ferocidad de un lobo defendiendo a su cría. La pelea fue sucia, brutal, librada en el polvo y el humo. Ethan, impulsado por la adrenalina y el amor recién descubierto, fue implacable. Desarmó a Blackwood y tras un salvaje intercambio de golpes, el varón del ganado estaba en el suelo, sin aliento y derrotado. Ethan levantó su arma, el cañón presionado contra la frente sudorosa de Blackwood. El soldado, dentro de él gritando que acabara con todo, podía sentir el gatillo bajo su dedo, la promesa de un fin para su tormento. Matar a Blackwood sería fácil, sería justicia, sería lo que el viejo Ethan habría hecho sin dudar. Pero entonces, por encima del hombro del hombre caído, vio a Luz de la Mañana, de pie en la puerta de la casa, con sus enormes ojos fijos en él. El miedo en su rostro no era por Blackwood, era por él. Estaba viendo un monstruo a punto de nacer, un ciclo de violencia a punto de perpetuarse. En esa mirada Ethan vio el futuro. Matarlo haría que ella le temiera para siempre. Perdonarle la vida le enseñaría a ser fuerte de una manera diferente. Con un suspiro que pareció vaciar toda la rabia de su cuerpo, bajó el arma. «No nos quitarás nada más», gruñó antes de usar la culata del arma para noquear a Blackwood. La verdadera victoria no era la venganza, sino la elección de ser el hombre que su padre, y ahora su hija, merecían. El amanecer llegó pintando el cielo de gris.
y rosa, revelando la extensión de la devastación. El humo todavía se elevaba perezosamente de las ruinas ennegrecidas del granero y el olor a cenizas flotaba pesado en el aire. Pero la luz de la mañana no traía desesperación. Atados cerca de la puerta, Josiah Blackwood y sus matones restantes esperaban a la justicia, no del sheriff local, sino de un marshal federal que Ethan había convocado a través de un antiguo contacto del ejército. De pie, en medio del paisaje carbonizado, Ethan y Luz de la mañana observaban el amanecer. Él le puso la mano en el hombro, un gesto de protección y promesa. No había nada más que decir. El fuego había consumido el pasado, purificado la tierra, y de las cenizas había nacido una silenciosa resolución de empezar de nuevo. La herencia de polvo estaba a punto de transformarse en suelo fértil para un nuevo comienzo. La reconstrucción no comenzó con madera y clavos, sino con una decisión. En el pueblo, Ethan rompió formalmente cualquier intención de vender el rancho, para asombro del abogado. Elena entonces le entregó una carta dejada por su padre que contenía no solo palabras de un amor incomprendido, sino también la ubicación de un pequeño fondo de emergencia, guardado para un futuro que temía no ver. Con ese dinero, Ethan contrató a hombres de una comunidad mexicana vecina, trabajadores honestos que Blackwood siempre había explotado y que ahora se unían a él con lealtad. Mientras los hombres levantaban las vigas de un nuevo granero, Luz de la mañana en silencio comenzó a cultivar un pequeño jardín cerca de la casa, plantando semillas de maíz y flores silvestres. Cada viga levantada y cada semilla plantada era un acto de desafío contra la destrucción. La casa, antes un lugar de tenso silencio, ahora se llenaba con los sonidos de una nueva vida. La risa de Elena resonaba en la cocina mientras le enseñaba a Luz de la mañana canciones en español, sus voces entrelazándose como una melodía de esperanza. Ethan, sentado en el porche, ya no sentía el deseo de huir. Sentía que estaba exactamente donde pertenecía. A la semana siguiente, viajó a la capital del condado y llenó los papeles de adopción. El empleado del registro vio solo a un ex soldado y a una niña apache, pero Ethan vio la verdad. La familia no era la sangre que corría por sus venas, sino la lealtad que los unía, el refugio que construían el uno para el otro en medio de un mundo hostil. Finalmente entendió que la herencia de su padre no era la tierra, sino la lección de que el amor es lo único que realmente echamos raíces en el suelo. Como si la propia naturaleza respondiera a la sanación de sus corazones, el cielo, antes de un azul implacable y metálico, comenzó a nublarse. Las primeras gotas de lluvia cayeron sobre el techo de la casa nueva. Un sonido suave y casi olvidado. Pronto, la lluvia se convirtió en una bendición constante y suave, lavando las cenizas de la tierra, oscureciendo el suelo sediento y llenando el manantial que Luz de la mañana había encontrado. En pocos días, un verde tímido y vibrante comenzó a brotar a través del suelo ennegrecido, un terco testimonio de la resiliencia de la vida. La sequía que reflejaba la aridez del alma de Ethan había llegado finalmente a su fin. La tierra, al igual que el hombre que la cuidaba, estaba floreciendo de nuevo, regada por la promesa de un futuro compartido. Años más tarde, el rancho Estrella Fugaz era un oasis de vida. Ethan, ahora con hilos de plata en el cabello, cabalgaba junto a Luz de la mañana, que se había convertido en una joven fuerte y serena, sus ojos portadores de la sabiduría de dos mundos. Él señaló las constelaciones en el cielo nocturno, nombrándolas como su padre quizás lo habría hecho por él algún día. El hombre que había regresado a casa buscando solo dinero para desaparecer, había encontrado algo infinitamente más valioso, un propósito, un hogar, una hija. No huyó de sus raíces, las profundizó para proteger una flor rara que había aprendido a amar en el desierto. La redención no había sido una gran batalla, sino una serie de pequeñas elecciones. La elección de quedarse, de proteger, de cuidar y, finalmente, de amar. 10 años después, Luz de la mañana, una mujer cuya gracia combinaba la resiliencia de la tierra y la educación de los libros, estaba de pie bajo la sombra del nuevo roble que plantaron juntos. Enseñaba a un pequeño grupo de niños
hijos de colonos y de familias nativas remanentes, sobre cómo leer las señales del viento y encontrar agua en las flores del desierto. Ethan, más viejo y con el rostro marcado por una sonrisa serena, observaba desde el porche, con el corazón pleno. El legado de su padre, la deuda de honor, no había terminado con él. Había florecido. Había sido transmitido a través de él para sanar las heridas de la tierra y de su gente, cerrando un ciclo de violencia con un acto de paz. La herencia que un día fue solo polvo y dolor, se había transformado en un legado duradero de esperanza para las generaciones futuras. ¿Qué piensas de la transformación de Ethan, de un hombre quebrado por la guerra a un padre protector? Deja tu opinión en los comentarios. Si crees que toda persona merece una segunda oportunidad y que la familia se construye con amor y no con sangre, dale like a este video y suscríbete al canal para más historias emocionantes como esta.